bienvenidos a Posoposiciones. Fijaros lo que os traigo hoy. Reglamento del Parlamento Europeo en materia de tratamiento de datos personales. La protección de datos, protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Este es el Reglamento Europeo. Me habéis planteado muchas veces, me han llegado dudas, consultas, en clase me lo planteáis mucho. Gustavo, el Reglamento Europeo es bastante árido, es muy duro. Además está escrito de una manera un tanto distinta a la legislación española. De hecho, además tiene un preámbulo extensísimo y cuando llegamos al articulado tampoco termina de entenderse del todo bien. Tenéis que pensar una cosa cuando estéis trabajando con reglamento y normativa europea. La normativa europea se redacta básicamente en inglés, a veces en francés, y lo que se hace es traducirla al castellano. Es verdad que existen unas traducciones muy buenas, pero ciertos conceptos en inglés o en francés traducidos al castellano suelen ser bastante difíciles de entender para nosotros. Entonces, bueno, esto a veces nos genera ciertas cuestiones, no es lo normal, pero seguramente os habéis dado cuenta los que habéis estudiado legislación europea que suele ser un poco más difícil para nosotros si estáis acostumbrados a trabajar exclusivamente con legislación española. Bueno, aquí tengo el Reglamento Europeo en materia de protección de datos. Como digo, bastante árido, bastante difícil de estudiárselo. El articulado, el objeto, el ámbito de aplicación, el ámbito territorial, las definiciones, vale. Y luego, por otra parte, tengo la ley española de protección de datos, vale. Si me cojo la ley española de protección de datos y me salto toda la parte inicial del preámbulo, la exposición de motivos, y me voy hasta el articulado, me voy a encontrar con que la mayoría de las cuestiones que establece la ley española en materia de protección de datos son prácticamente idénticas del reglamento europeo. Cuando no, lo que hacen es remitirse al reglamento europeo. Te está explicando determinadas cuestiones. Los derechos en materia de protección de datos serán los establecidos en el reglamento europeo en materia de protección de datos. Y no te explica mucho más. Luego va definiendo algunas cuestiones, pero en muchos de los casos se va remitiendo al reglamento europeo de protección de datos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo afronto? Mi consejo: si lo que tenéis en vuestro temario es un tema genérico que diga protección de datos personales o reglamentación en materia de protección de datos personales, yo os diría apostar por la ley española. No os metáis en el reglamento europeo. Estudiaros la ley española, vamos a mirar la ley española y aquellas cuestiones que específicamente en la ley española no estén definidas y se remitan directamente al reglamento europeo, te vas exclusivamente a esa cuestión. De manera que el reglamento europeo lo puedes obviar, en cierto modo, ¿vale? Más cuestiones en materia de protección de datos. ¿Cómo afronto la ley de protección de datos? Que está hecha como con muchos pegotes. Vale, en mi cabeza me funcionan muy bien los esquemas. Tengo esquemas con los derechos, esquemas con los derechos digitales del final, tengo esquemas con los distintos agentes, las distintas definiciones que aparecen. Si necesitáis ayuda con los esquemas, podéis meteros en nuestro TikTok, que tenemos un montón de esquemas muy dinámicos, muy divertidos, que os pueden resultar bastante interesantes a la hora de afrontar el estudio de esta y de otras muchas leyes, ¿vale? Pero para mí, los esquemas con la ley de protección de datos funcionan perfectamente. Yo tengo la ley de protección de datos en 3 esquemas, 4 esquemas, y me funcionan. Evidentemente después te la tienes que estudiar, o mejor dicho, antes te la tienes que estudiar y luego esquematizarla. Pero para repasar te van a venir genial. Otra cuestión que nos encontramos con la ley de protección de datos es que muchas veces, como yo digo, es uno de los patitos feos de las oposiciones. Tú cuando te planteas estudiar una oposición y ya la tienes más o menos controlada, pues dependiendo de qué tipo de oposición es, en el ámbito de la administración local, pues todo el régimen local es fundamental. La parte del procedimiento administrativo o constitución es fundamental. La parte de personal, la parte económica son, digamos, las 4 patas de la mesa de la oposición. Pero luego se quedan ahí fuera este tipo de leyes un poquito menos importantes, menos relevantes en nuestra cabeza, la ley de protección de datos, la ley de transparencia, que le prestamos menos atención. Y cuando llegamos al examen,
pues de 100 preguntas nos han aparecido 6 de protección de datos. O si estoy en un supuesto práctico, resulta que medio supuesto práctico ha ido alrededor de la ley de protección de datos en confrontación con otras leyes, con el derecho de acceso de los ciudadanos a los expedientes, con el derecho, por ejemplo, de los concejales al acceso a la información de los expedientes de un ayuntamiento. Entonces, ¿cómo puedo tener claras determinadas cuestiones en materia de protección de datos a la hora de resolver un supuesto práctico? Supongo que muchos de vosotros ya conocéis nuestro Instagram, pero si no lo conocéis, en nuestro Instagram tenemos un montón de referencias y de vídeos relacionados con supuestos prácticos. No olvidéis que somos especialistas en supuestos prácticos, ¿vale? Entonces, yo os invitaría a que contactéis con nuestro Instagram, os deis de alta, os suscribáis y bueno, os lleguen todos nuestros vídeos sobre supuestos prácticos, entre otras muchas cosas. Vale, ¿qué más tengo que deciros de la ley de protección de datos? Pues que la parte principal de la ley está al principio, los derechos de los ciudadanos en materia de protección de datos, las definiciones y los distintos agentes que actúan en materia de protección de datos. Pero hay una parte muy importante que está al final y que a muchos se nos pasa echarle un vistazo. La voy a ver en el índice para no detenerme demasiado en cada uno de los artículos. Si os venís aquí justo al final de la ley, antes de entrar en las disposiciones, empieza lo que es la segunda parte de la ley. La Ley Española de Protección de Datos se llama así, Ley de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales. Esa garantía de los derechos digitales está en el título 10 y son derechos completamente nuevos que luego se han ido añadiendo en otras legislaciones, como por ejemplo en materia de personal, como por ejemplo en tema de estatuto de los trabajadores, como son el derecho en general de los ciudadanos en materia de Internet, neutralidad de Internet, de acceso universal a Internet, de seguridad digital, pero también derecho de los trabajadores a la desconexión digital, ¿vale? Entonces no perdáis de vista esta última parte de la ley que a veces la dejamos en el olvido y no deja de ser bastante importante. Espero que hayan servido de ayuda estos 3-4 tips sobre esta ley de protección de datos. Si necesitáis más ayuda, dejadmelo en comentarios porque procuraremos hacer vídeos con aquellas cuestiones que os resulten más complejas. ¿Cómo afronto